Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día y ¿sabes qué se me ocurrió? Que eres un crío y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Es normal. Nunca has salido de Boston. Si te pregunto algo sobre arte, responderás con datos de todos los libros que se han escrito. De Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí, contemplando ese hermoso techo. No lo has visto. Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres un chico duro, ¿eh? Si te pregunto por la guerra, seguramente citarás algo de Shakespeare. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo en los brazos suplicando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra solo para ti? ¿Y qué se siente al ser su ángel? Al darle tu amor y darlo para siempre. Y pasar por todo, pasar por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante 2 meses cogiendo su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido alguna vez a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Solo veo un chaval creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will, eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa por tu interior. Y sin embargo tú presumes de saberlo todo de mí, porque el otro día viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿no? ¿Y crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente eso me importa una mierda. Porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablarme de ti, de quién eres, estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo. Tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Ahora te toca mover a ti, chaval.